Pedro Damasceno. Nuestro Santo Padre Pedro, que tiene el título de obispo de Damasco, vivió bajo el reinado de Constantino Coprónimo en el año 775. Siguiendo al principio la vida solitaria y anacoreta, vivía en tal pobreza que ni siquiera poseía un libro, como él mismo confiesa. Quiero decir que tomaba prestado los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, los libros de los grandes maestros de la Iglesia, y en una palabra, de todos los padres sobrios y teóforos. Se puso a trabajar de un modo tal que, meditando día y noche en la ley del Señor y empapado por los torrentes de vida que de ella surgen, fue considerado como un árbol, en todo conforme al árbol del Salmo, de alta y celeste copa, plantado cerca de la fuente misma de las aguas del Espíritu. Solo que, si bien se dice de ese árbol que solo da fruto en una estación, no fue así con él. Es más, estando siempre verde en todo tiempo, incesantemente y sin disminución, produjo frutos espirituales bellos a la vista, dulces al paladar, perfumados para el olfato, y que con las dulzuras inmortales y perfumadas que fluyen de ellos, ofrecen un banquete a todo sentido del cuerpo y del alma. En efecto, produjo mientras vivió muchos y grandes frutos mediante sus fatigas ascéticas, y más grandes y más numerosos frutos produjo con su muerte, al ceñir la corona por medio del martirio. En efecto, por haber impugnado la herejía no ortodoxa de los árabes y de los maniqueos, le fue cortada la lengua por orden de Alcalí, hijo del jefe de los árabes Isim, y fue así exiliado en la Arabia Feliz. Allí murió, hablando siempre con pureza y ejerciendo el sacerdocio. Y después de su muerte, produjo sobreabundantemente los más numerosos y grandes frutos, dejándonos a nosotros, cual heredad paterna e inalienable, este libro verdaderamente bellísimo y adornado con todas las virtudes. En él trabajó con elegancia y con tanta gracia que no sabría cómo expresarla. Es elogio común y utilísimo para el alma, de todas las virtudes, tesoro de las contemplaciones, compendio de carismas espirituales, helicón de las divinas bienaventuranzas, santuario de las actividades del cuerpo, análisis minucioso de las pasiones una por una, cuerno de amaltea ascética, depósito del conocimiento y sabidurías divinas. En resumen, es compendio de la sagrada sobriedad. Sabiendo entonces también nosotros cómo esta recapitulación se encuentra ligada al libro presente y cómo es de gran ayuda para el objetivo que nos hemos prefijado, hemos considerado sumamente necesario adaptarnos a ella. Podría decirse elegantemente que como un círculo dentro de otro, así es una filocalia otra filocalia, la grande a la mayor y la más vasta a la más estrecha. En efecto, ¿no nos ha parecido prudente separar esta obra, que es una suma de frutos espirituales, como dijimos más arriba, del corpus de otras de los santos padres sobrios? Pues este mismo libro nos habría acusado de incapacidad de entender lo que es bello, al no soportar que se los separase de sus padres, amigos y familiares, ni en todo caso nos pareció aceptable mutilar en tal aspecto nuestra obra, que necesariamente se complementa con este libro, y privar a los hermanos de tan grande provecho, puesto que siempre la intensificación de los bienes produce un aumento del beneficio. Si por lo tanto alguien deseara asumir estas dos alas de la paloma espiritual, que antiguamente David también buscaba y no encontraba, que hojee con laboriosa solicitud este libro y las encontrará. Por este lado, el ala plateada de la práctica, por el otro,
aquella dorada de la contemplación. Elevándose con ambas sobre todas las cosas terrenales, emprenderá el vuelo hacia las alturas etéreas, y después de haber anidado, cual bella paloma, en los nidos de lo alto, encontrará su descanso en la beatitud celeste. Como puede notarse en la breve biografía de Nicodemo, Pedro Damasceno, por causa de su sobrenombre, Damasceno, ha sido confundido con otros personajes que vivieron mucho antes que él. De hecho, la narración de Nicodemo repite noticias concernientes al obispo de Damasco en el tiempo de Juan Damasceno. No se sabe prácticamente nada acerca de nuestro autor, excepto que vivió seguramente después de Simeón Metafrastos, que murió al final del siglo X y excitado por él. Algunas indicaciones que desgraciadamente no concuerdan entre sí nos llevarían a pensar que Pedro Damasceno habría vivido entre los siglos XI y XII. Por cómo se presenta a sí mismo en sus obras, parece haber hecho vida de sicasta junto a algún compañero y que su conducta se caracterizó por un empeño particularmente intenso de pobreza, hasta tal punto, como él mismo afirma, que ni siquiera poseía los numerosos libros que demuestra haber leído, pues en efecto los leía prestados y los devolvía inmediatamente después. Todas las obras atribuidas a Pedro Damasceno están reunidas en la Filocalia griega y por lo tanto están todas traducidas en este volumen. Hay también una traducción francesa en las ediciones Aval de Bellefontaine, 1980. También se encuentran traducidas al inglés en el tercer volumen de Filocalia, Londres-Boston, 1984. Argumento del libro. Puesto que yo, miserable como soy, por gracia he sido hecho digno de muchos y grandes dones por parte de Dios, sin haber tenido nunca mérito para ello, he tenido temor de llegar por pereza y desidia al olvido de tan grandes dones, de tales beneficios de Dios y de mis caídas, y de no ser siquiera agradecido respecto del benefactor. Por lo tanto, y para acusar a mi mísera alma, he escrito esta memoria, y he dispuesto bajo sus títulos todos los escritos de los santos padres, vida y discursos que he encontrado, de modo que ellos me recuerden sus palabras, aunque sea parcialmente, puesto que no tengo ningún libro propio, ni los he adquirido nunca, sino que los recibía de los amantes de Cristo, así como todas las cosas necesarias para el cuerpo, por amor a Dios, y después de haberlos hojeado con toda atención, los devolvía a sus propietarios. Estos libros son viejos y nuevos, o sea, la ley, el Salterio, los 4 libros de los reyes, los 6 libros sapienciales, las profecías, las crónicas, los hechos de los apóstoles, los santos evangelios y la interpretación de todo lo que contienen, todos los escritos de los más grandes padres y maestros, es decir, la vida y los discursos de Dionisio, Atanasio, Basilio, del teólogo, de Crisóstomo, de Gregorio de Nisa, Antonio, Arsenio, Macario, Nilo, Efrem, Isaac, Marcos, de Damasceno, de Clímaco, de Máximo, Doroteo, Filemón y de todos los santos. E indigno como soy, he sido hecho digno de indagar en todos buscando el principio de la salvación y de la perdición del hombre. Y si cualquier obra salva o no, o bien como tiene que ser una ocupación para salvar o no, y lo que se requiere de cada uno, y cómo viejos y jóvenes son agradables a Dios en la riqueza y en la indigencia, en medio de muchos pecadores y en el desierto, en el matrimonio y en la virginidad. Resumiendo, en cada lugar y en cada obra encontramos vida y muerte,
salvación y perdición. Incluso entre nosotros, monjes, encontramos estados distintos. Quiero decir, por un lado, sumisión del alma y del cuerpo a un Padre espiritual y esiquía que purifica el alma. Por el otro, ejercicio de consejo espiritual, superiorato y sacerdocio. Y entre todos estos están los que se salvan y los que se pierden. No me acostumbraba solo de esto, sino también de aquel que en un tiempo era ángel en el cielo, en la naturaleza inmaterial, en la sabiduría y en toda virtud, y que de pronto se convierte en diablo, tiniebla e ignorancia, principio y fin de todo mal y maldad. Y luego me acordaba de Adán, puesto en tan alto honor, gozando de bienes y familiaridad con Dios, adornado con toda sabiduría y virtud, solo en el paraíso con Eva, y que de pronto se convierte en exiliado, pasional y mortal, sujeto al trabajo de la fatiga y el afán, en el sudor y en gran tormento, y del que nacieron Caín y Abel, los únicos hermanos en toda la tierra. Y cómo prevaleció la envidia, el engaño. Este engaño hizo nacer el asesinato, la maldición, el temor. Luego pensaba en todos los que provienen de ellos dos, y por quienes a causa de la multitud de pecados que cometieron vino el diluvio. Y también pensaba que después de que Dios, en su amor infinito por el hombre, había salvado a los que estaban en el arca, uno de ellos había sido maldecido, Canaán en lugar de Cam, que había pecado. En efecto, Noé el justo, para no tergiversar la bendición de Dios, maldijo al hijo en lugar del padre. Y después de ellos me asombraba de los de la torre, de los sodomitas, de los israelitas de Salomón, de los ninivenses, de Huesasí, de Judas, y de todos aquellos que habían vivido en el bien y luego se habían pasado al mal. Y me preguntaba cómo es que el Dios sumamente bueno, aunque es bueno y lleno de misericordia, permite las grandes y multiformes pruebas y tribulaciones del mundo. Y algunas Dios las permite deliberadamente como penas que valgan su penitencia. Quiero decir, las penas del hambre, de la sed, del luto, de la necesidad de las cosas necesarias, de la consunción del cuerpo en la ascesis, de la vigilia, fatigas, penas, lágrimas muy amargas, gemidos, temor a la muerte, al juicio final, al rendimiento de cuentas, a vivir en el Hades con los demonios, ese día terrible del juicio, la vergüenza futura frente a toda la creación, el temor, el amargo remordimiento por las acciones, las palabras y los pensamientos, la amenaza, la cólera, los castigos múltiples y eternos, el vano lamento y las lágrimas incesantes, las oscuras tinieblas, el temor, la pena, el abandono, la tristeza, la angustia y la sofocación del alma en el siglo presente y en el futuro. Y junto con los peligros que existen en el mundo, o sea, los naufragios, las variadas enfermedades, los rayos, los truenos, el granizo, los terremotos, las carestías, los aludes, las muertes prematuras y, en suma, todos los eventos dolorosos que suceden contra nuestra voluntad por divino permiso. Luego están las cosas que Dios no quiere, pero que queremos nosotros y los demonios, como las luchas, las pasiones, los múltiples pecados que se nombrarán a medida que transcurra el discurso, desde la necedad hasta la desesperación y la completa perdición, los asaltos de los demonios, las guerras, la tiranía de las pasiones, los abandonos, los tumultos, los cambios de vida, la cólera, las calumnias y toda tribulación que nosotros con nuestra voluntad nos procuramos a nosotros mismos y los unos a los otros,
sin que sea Dios el que lo quiere. Y todavía me asombraba de ver cómo, entre tantos males, muchos se han salvado sin que nadie pudiese impedírselo, y cómo muchos se han perdido contra el deseo de Dios. Considerando penosamente todas estas cosas y muchas otras extraídas de las divinas escrituras, tenía el alma contrita y derramado como el agua muchas veces caía en la impotencia. Y esto a pesar de que la percepción de las cosas descritas no durase mucho, pues de otro modo no habría podido quedarme en esta vida llena de males y de desobediencia a Dios, de la que provienen todas las desgracias en el presente y en el futuro. Y sin embargo, obtenido de la gracia lo que mis búsquedas anhelaban, encontré en los santos padres estas explicaciones. Principio de todo bien es el conocimiento natural dado por Dios o por las Escrituras, por medio del hombre o de un ángel, que es entregado a partir del divino bautismo para la custodia del alma de cada fiel, y que también es llamado conciencia. Y recuerdo de los divinos mandamientos de Cristo, mediante los cuales es guardada la gracia del Espíritu Santo en el bautizado, si él quiere observarlos. Después del conocimiento, la determinación del hombre. Es esta el principio de la salvación, es decir, el hecho de que el hombre abandone los deseos y pensamientos propios y que actúe a partir de los pensamientos y los deseos de Dios. Si es capaz de hacerlo, no se encontrará en toda la creación una obra o un lugar capaces de impedirle que sea como Dios quiso desde el principio que fuese, a su imagen y semejanza, y Dios por adopción, según la gracia. Impasible, justo, bueno y sabio, tanto en la riqueza como en la indigencia, tanto en la virginidad como en el matrimonio, tanto en el poder y en la libertad como en la sumisión y en la esclavitud, en resumen, en todo tiempo, lugar y asunto. Por esto muchos, incluso antes de la ley, en la ley y en la gracia, son encontrados justos por el hecho de que han antepuesto el conocimiento de Dios y su voluntad a sus propios pensamientos y deseos. Por el contrario, encontramos a muchos que en los mismos tiempos y en las mismas obras se han perdido, porque han antepuesto sus pensamientos y deseos propios a los de Dios. Así están las cosas. Los lugares y las ocupaciones son distintos y hay que saber discernir, tanto mediante la humildad dada por Dios, como pidiendo a los que tienen carisma de discernimiento, puesto que sin esto lo que se hace no está bien, aunque por falta de conocimiento nos parezca que lo está. Pero una vez que en base al discernimiento respecto de la capacidad propia se haya captado a qué obra ella busca darse, entonces la cuestión empieza a ser agradable a Dios. Solo es necesario, como se ha dicho, renegar en todo de nuestras propias voluntades para conseguir el objetivo divino, es decir, que nos ocupemos de lo que Dios quiere, pues de otro modo no es posible salvarse en ninguna condición, ya que por la transgresión de Adán, todos nosotros, los sujetos a pasiones, nos alimentamos del hábito. No queremos el bien con gozo, ni aspiramos al conocimiento de Dios, y ni siquiera hacemos esto por amor, como los impasibles, sino que amamos más bien las pasiones y las maldades, y no queremos de ninguna manera hacer el bien, excepto cuando nos obligan con el temor de los castigos. Así obran los que acogen la palabra con fe sólida y buena disposición, pero nosotros ni siquiera entonces estamos dispuestos al bien. Es más,
sin tener en cuenta las tribulaciones de la vida y de los futuros castigos, servimos con toda el alma a las pasiones. Algunos, sin siquiera percibir su amargura por obligación, no por gusto, siguen las fatigas de las virtudes. Y hasta las cosas dignas de odio llegamos a desear por ignorancia. Como en efecto los enfermos tienen necesidad de las incisiones y de las cauterizaciones para tener la salud que han perdido, así también nosotros tenemos necesidad de las tentaciones, de las fatigas y de las penitencias, del temor a la muerte y a los castigos para recuperar la anterior salud de nuestra alma y para rechazar la enfermedad que nuestra necedad nos ha traído. Y cuanto más el médico de nuestras almas nos gratifica con penas voluntarias e involuntarias, tanto más debemos agradecerle por su benevolencia y acoger la pena con gozo. Porque Él, para beneficiarnos, multiplica los dolores, los voluntarios mediante la penitencia y los involuntarios mediante las tentaciones y los castigos, de modo que los que no quieren afligirse voluntariamente sean rescatados del mal y de los castigos futuros, y tal vez incluso de los castigos presentes. Así, los ingratos son sanados, si bien por medio de los castigos y las variadas formas de tentaciones, también por gracia del médico. Sin embargo, aquellos que aman el mal y que permanecen en él, procuran meritoriamente los castigos eternos por volverse similares a los demonios, y justamente se ganan con esto los castigos eternos preparados para ellos, pues igual que ellos han rechazado la gratitud debida al benefactor, puesto que no todos recibimos los beneficios de la misma manera, algunos, al recibir el fuego del Señor, es decir, su palabra, gracias a su laboriosidad se vuelven como la cera, más tiernos de corazón, mientras que nosotros, con nuestro ocio, nos volvemos como el barro, o mejor dicho, aún más duros, como piedras. Dios no fuerza a ninguno en nuestros distintos modos de recibirlo. El sol, de hecho, ilumina a todo el mundo, para que el que quiera verlo lo vea, mientras que al que no quiera verlo, él no lo forzará. Nadie es responsable de la privación de la luz, sino el que no la quiere, puesto que Dios ha hecho el sol y los ojos, pero el hombre es libre. Así también, en nuestro caso, Dios hace resplandecer sobre todos los conocimientos como rayos y también entrega la fe después del conocimiento, como un ojo. Entonces, el que decide de mantener sólido, mediante la fe, el conocimiento, custodia con las obras el recuerdo, y a él Dios le da más potencia de ánimo, conocimiento y capacidad. Del conocimiento natural, en efecto, se genera la prontitud en quien la ha preelegido. De la prontitud, la capacidad de obrar, y mediante la laboriosidad se custodia el recuerdo. De éste nace luego mayor laboriosidad, y por medio de ella se recibe mayor conocimiento. De este que es llamado prudencia, nacen la continencia de las pasiones y la paciencia en el sufrimiento de los dolores. De estas nace la dedicación a Dios y el reconocimiento de los dones y de las fallas propias. De aquí proviene la sensatez, de la que nace ese temor de Dios, del que viene el cumplimiento de los mandamientos, que es la aflicción espiritual, la mansedumbre y la humildad, por las que se genera el discernimiento. Del discernimiento viene la clarividencia, es decir, la capacidad de prever los errores que se están por cometer y de cortarles el camino anticipadamente gracias a la experiencia y al recuerdo, mediante la pureza del intelecto de los eventos pasados, y así poder defenderse de los eventos presentes y de los que se verifican en secreto.
De estas cosas nace la esperanza, de las que proviene la ausencia de pasiones y el amor perfecto. El que llega a este punto ya no quiere otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Es más, por el amor de Dios y del prójimo, abandona con gozo incluso esta misma vida pasajera por la sabiduría y para que el Espíritu Santo more dentro de sí y lo considere su hijo adoptivo por haber sido cocrucificado y cosepultado, corresurrecto y ascendido al cielo con Cristo mediante la imitación de su vida en el mundo. En una palabra, se vuelve Dios por adopción, según la gracia, y recibe las arras de la beatitud que provienen de ella, como dice el teólogo, habiéndose tornado mientras tanto impasible, justo, bueno y sabio respecto de los 8 pensamientos, porque tiene en sí a Dios, como ha dicho el mismo Cristo, al observar sus mandamientos en orden a partir del primero y seguido. De esto hablaré después, cuando me refiera al modo en que se deben cumplir los mandamientos. Puesto que se ha hablado del conocimiento de las virtudes, hablaremos también de las pasiones. El conocimiento viene como el sol y voluntariamente el necio cierra los ojos, o sea, su determinación por incredulidad o pereza, y enseguida reduce el conocimiento a olvido por la inercia que proviene de la dejadez. De hecho, de la necesidad proviene la negligencia, de esta la inercia, de la que viene el olvido, y de este el amor propio, o sea, el amor a nuestra propia voluntad y a nuestros propios pensamientos. El amor al placer, también llamado amor a la gloria. De estas cosas proviene el amor al dinero, raíz de todos los males. De él proviene el interés por las cosas de esta vida, de lo que sigue la perfecta ignorancia de los dones de Dios y de las propias culpas que hace que se establezcan las otras pasiones, o sea, las 8 principales, la gula, de la que viene la fornicación, y de ambas el amor al dinero, del cual viene la ira, cuando uno no consigue lo que desea, es decir, su propia voluntad. De la ira viene la tristeza, de la que también viene la cidia, luego la vanagloria, de la que nace la soberbia. De estas 8 pasiones surge toda malicia, pasión y pecado, por los cuales quien sucumbe a ellos termina en la desesperación, en la perdición total, en la separación de Dios y en la asimilación a los demonios, como se ha dicho. El hombre está entre estos 2 caminos, quiero decir, el de la justicia y el del pecado. Dirige su carrera hacia el que quiere, y ese es el que persigue. El camino que lo aferra y los que lo guían en él, ya sean ángeles y hombres según Dios, como demonios y hombres malvados, lo conducen hasta el término del camino, aunque no quiera. Los buenos hacia Dios y al reino de los cielos, y los que pertenecen al pecado, al diablo y al castigo eterno. Pero nadie es causa de la perdición sino la propia voluntad, mientras que de la salvación lo es Dios, que después de ser, nos ha dado el estar bien, el conocimiento y la capacidad que el hombre no puede tener sin su gracia. Es más, ni siquiera el diablo puede algo que lleve a la perdición, como infundir una determinación contraria o impotencia o ignorancia involuntaria, ni puede absolutamente ninguna otra cosa que fuerce al hombre. Él solamente puede sugerir el recuerdo del mal. Por tanto, el que obra el bien debe adjudicar la gracia a Dios, puesto que es Él quien después del ser nos ha dado todas las cosas. En cambio, el que elige y hace el mal, que solo se culpe a sí mismo, ya que nadie puede arrastrarlo a la fuerza, puesto que Dios lo hace libre. Aquel será, por tanto, digno de loas de parte de Dios, cuando Él lo vea elegir el bien voluntariamente
y no por necesidad de la naturaleza, como participan del bien los seres sin razón y sin alma, sino de acuerdo a un razonable como Dios le hizo el honor de ser. Pero nosotros, voluntariamente y según nuestro juicio, elegimos hacer el mal, aprendiendo del inventor de la malicia, y el Dios infinitamente bueno no nos fuerza para que, si somos obligados y desobedecemos, no tengamos por ello una condena mayor, y tampoco nos quita la libertad de elección de la que nos ha dotado para nuestro bien. Por el contrario, quien quiera hacer el bien, que lo pida a Dios con la oración, y enseguida recibirá conocimiento y capacidad, para que se manifieste según es justo la gracia enviada por Dios, puesto que ya, sin la oración, Él habría enviado esa gracia, tanto más después de pedírsela. Mas así, como no tiene motivo de ser alabado quien recibe el aire para vivir, sabiendo que sin él no puede vivir, y es por el contrario deudor de mucha gratitud hacia quien lo ha hecho y lo ha dotado de un olfato receptivo y de la salud para recibir el aire y vivir, así también nosotros debemos rendir gracias a Dios, que todo lo ha hecho según su gracia. La oración, el conocimiento, la capacidad, las virtudes, nosotros y lo que nos rodea. Y no solamente esto, sino que no cesa de obrar por todos los medios para poder vencer nuestra malicia y la de nuestros enemigos y demonios. En efecto, también el mismo diablo, al perder el conocimiento de Dios por su ingratitud y su soberbia, necesariamente se ha vuelto ignorante y por este motivo no puede por sí mismo saber lo que debe hacer. No obstante, él ve lo que Dios hace para salvarnos, aprende de esto a obrar con perfidia y piensa el mejor modo de hacer cosas análogas con vistas a nuestra perdición. Puesto que él odia a Dios y al no poder nada contra él, nos hace la guerra a nosotros, que somos su imagen, creyendo con esto vengarse de Dios, y nos encuentra obedientes a su voluntad, como dice Crisóstomo. De este modo, viendo que Dios había hecho a Eva como ayuda de Adán, el diablo la convirtió en su colaboradora para la desobediencia y la transgresión. Dios había dado ese mandamiento para que Adán, al observarlo, custodiara el recuerdo de tan grandes dones y fuese por eso agradecido con el benefactor. Pero el diablo hizo del mandamiento mismo una ocasión de desobediencia y de muerte, y en lugar de profetas hizo pseudoprofetas, en lugar de apóstoles pseudoapóstoles, en lugar de ley prevaricación, en lugar de virtud malicia, en lugar de mandamientos transgresiones, en lugar de toda justicia detestables herejías. Y aún, viendo al Cristo rebajarse por su gran bondad hacia los santos mártires y los venerables padres, manifestándose tanto personalmente como mediante los ángeles, o mediante otra inexpresable providencia, como él dijo, también el diablo empezó a mostrar a algunos múltiples ilusiones en vista de la perdición. Es por esto que los padres dotados de discernimiento escribieron que no deben aceptarse estas ilusiones, ya sea que se presenten bajo la forma de imágenes como bajo forma de luz o fuego o de algún otro tipo de ilusión. El diablo, en efecto, busca el modo de engañarnos también con estas cosas, en el sueño o sensiblemente, y si aceptamos, actúa de modo que el intelecto, por presunción y desconsideración extremas, pinte figuras y colores para que parezca una aparición de Dios o de un ángel. Muchas veces, en el sueño o sensiblemente, muestra también algún demonio, por supuesto que vencido, y, en una palabra, pone en obra toda maquinación para perdernos si le hacemos caso. Pero cuando intente esto,
el diablo fallará, porque los santos padres nos dicen que en el tiempo de la oración debemos tener el intelecto libre de formas, figuras, colores y absolutamente toda otra cosa. En cambio, debemos hacer lo que podamos para encerrar la mente solo dentro de las palabras que decimos, puesto que las oraciones que se hacen solo con la boca van al aire y no a Dios, porque Dios tiene en cuenta el intelecto y no las palabras como los hombres. Está dicho, en espíritu y verdad debemos adorar a Dios, y prefiero decir 5 palabras con mi mente que 10.000 con la lengua. Es cierto entonces que cuando el diablo ha dado fondo a todos estos engaños, nos lleva hacia un pensamiento de desesperación. Esos eran otros tiempos y otros eran los hombres entre los que Dios manifestó sus maravillas para que creyesen, mientras que ahora no es tiempo en el que sea necesario fatigarse por tales cosas, porque somos todos cristianos y tenemos el bautismo. Está dicho, el que crea y sea bautizado se salvará. ¿Qué otra cosa necesitamos? Pero si nos dejamos persuadir por semejantes pensamientos y nos quedamos así, seremos abandonados del todo y no tendremos más que el nombre de cristianos si ignoramos que el que ha creído y ha sido bautizado debe observar todos los mandamientos de Cristo y una vez que los haya cumplido a todos decir: soy un siervo inútil, porque el Señor ha dicho así a los apóstoles: y enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Cada bautizado, de hecho, hace su renuncia diciendo: renuncio a Satanás y a todas sus pompas, y me acerco a Cristo y a todas sus obras. Pero, ¿dónde está nuestra renuncia si no abandonamos toda pasión y todo pecado deseados por el diablo, si además no los odiamos con toda el alma y amamos a Cristo con la observación de sus mandamientos? ¿Cómo observaremos sus mandamientos si no renegamos toda voluntad propia y todo pensamiento? Esas voluntades y esos pensamientos, entendámonos, se oponen a los preceptos de Dios. Con frecuencia ocurre que existen los que, ya sea por temperamento, ya sea por costumbre, aman el bien en ciertas acciones y odian el mal. No obstante, existen algunos pensamientos buenos que, como las Sagradas Escrituras atestiguan, tienen necesidad también del discernimiento por parte de personas experimentadas, porque sin discernimiento ni siquiera lo que se cree bien es tal, o porque se realiza fuera de tiempo, o indebidamente, o de modo que sobrepasa lo debido, o bien porque lo que se dice se entiende con ignorancia. Y esto no sólo si se trata de la Escritura, sino para cualquier problema, ya que si el que es interrogado y el que interroga no rezan ambos, se alejan de la comprensión de lo que se ha dicho, y no es poco el daño que a ello le sigue. También he tenido experiencia de esto, tanto interrogando como siendo interrogado, cuando entendía cómo se debe lo que se decía, y luego me asombraba de saber que las palabras pueden ser similares y los significados tan distantes entre sí. Así también en todas las demás cosas tenemos necesidad de discernimiento para entender cómo debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios. Puesto que Él conoce con exactitud nuestra naturaleza, por cuanto es el creador de todas las cosas, y ha previsto y establecido por ley lo que nos hace bien, y no se trata de cosas extrañas a la naturaleza, sino propias de ella, excepto quizás en lo que respecta a la perfección para los que voluntariamente desean ascender hacia Él, más allá de la naturaleza. Esto vale para la virginidad, la pobreza voluntaria, la humildad, pero no para la gratitud, porque esa
es cosa natural. La humildad, en cambio, está más allá de la naturaleza, porque el humilde persigue toda virtud y sin ser deudor de nada, se hace deudor e inferior a todos. Por el contrario, el que es agradecido declara su débito.